Mis queridos hermanos, gracias a Dios que nos da la oportunidad de poder continuar con esta clase que iniciamos la semana pasada. Hoy, hermanos, en este primer día de la semana estaremos dando inicio ahora sí a Efesios, el capítulo 1. Estaremos viendo algunos versículos, hermanos. El sistema, hermanos, para estudiar Efesios, estaremos viendo de verso por verso, estaremos estudiando algunas palabras importantes y cuando fuera necesario algunos mapas. Hermanos, espero que ustedes tengan la oportunidad de acompañarnos a la Iglesia de Cristo acá en Cozumel por este tiempo. Van a ser el periodo de algunos 5 o 6 meses tal vez que estaremos estudiando esta carta, así que espero que sea de bendición, que sea de edificación y sobre todo, hermanos, que nos ayude en nuestra vida espiritual, porque tiene un gran consejo, hermanos, y nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios y nuestra vida aquí en la tierra. También nos va a ayudar, hermanos, a nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestra familia, y pues vamos a comprender mucho mejor la palabra de nuestro Dios. Así que gracias por estar aquí acompañándonos en esta clase y pues vamos a dar inicio, hermanos. Efesios capítulo 1, ya la semana pasada tuvimos por ahí una introducción muy breve que nos ayuda, hermanos, a darnos cuenta de quién fue el autor, el año en el que se escribe y algunas situaciones por ahí, hermanos, que nos son de gran herramienta para ahora que iniciamos estos versículos. El verso 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pues bueno, aquí ya vemos que el apóstol Pablo se presenta con su saludo apostólico, se identifica por su nombre como Pablo y da también su grado, su rango en ese momento, apóstol de Jesucristo. Siguiendo, hermanos, la forma de encabezar pues una carta en aquella época, hermanos, que pues se iniciaba siempre poniendo su nombre, a diferencia de nuestra época, que se escribe la carta, a quién va dirigida y al final ponemos el nombre, ¿verdad? Se identifica como Pablo y pues bueno, ya sabemos que fue llamado por la voluntad de nuestro Dios. Eso, hermanos, está para recordarlo allá en Hechos 9, de los versículos 1 en adelante, donde encontramos a ese judío llamado Saulo de Tarso, que tenía un gran amor por Dios, una gran disposición de perseguir a los cristianos, creyendo que hacía lo correcto, cuando en aquel camino a Damasco se le aparece el Señor Jesucristo. Al mediodía lo rodea un resplandor de luz del cielo y Pablo queda ciego. Entra a la ciudad de Damasco, ahí se le dice qué hacer. Va a Ananías, al tercer día le impone las manos, se le caen de los ojos como escamas y pues ahí vemos su conversión. Ahí podemos ver a un Saulo de Tarso doblegado, completamente entregado a Cristo, bautizado, donde se le perdonan todos sus pecados, todas las muertes, los ultrajos que había cometido en contra de los cristianos del primer siglo. Y pues ahí, hermanos, vemos que Saulo de Tarso pasa de ser el perseguidor a ser el perseguido, de ser Saulo a ser Pablo, de ser ese siervo de Dios, sirviéndole a través de la ley mosaica, ahora sirviendo a Cristo a través, hermanos, del Nuevo Testamento, a través del nuevo pacto que se ha establecido para nosotros. Y pues bueno, ahí tenemos a Pablo llamado a ser apóstol por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta carta, hermanos, va dirigida a los santos, dice aquí, santos y fieles que están en Éfeso. Entonces pues entendemos, hermanos, que los efesios fueron designados como fieles también en Cristo. La palabra fieles viene del griego pistos, se describe como los que habían recibido el evangelio al creer obedientemente. Y eso, hermanos, pues es lo que nos convierte a nosotros cuando llegamos a Cristo, porque no dice aquí solamente santos y fieles, dice santos y fieles en Cristo. Entonces, hermanos, al estar nosotros en Cristo, es que nosotros hemos creído al mensaje del evangelio y hemos recibido esa palabra obedientemente. Es decir, que como Pablo fue bautizado, nosotros también, ahora nosotros somos seguidores de Cristo y estamos aquí, hermanos, para poder ser nuevas criaturas, que es lo que el apóstol Pablo menciona
allá en 2 Corintios 5, en el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, esta palabra la vamos a usar mucho, en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vez, hermanos, que ustedes y yo llegamos a Cristo y que recibimos la palabra, la creemos, la obedecemos, nos arrepentimos de nuestra maldad y somos bautizados, ahora estamos incorporados al cuerpo de Cristo, que era lo que Pablo estaba diciendo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y escribe a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. ¿Dónde está Éfeso? Les voy a compartir un mapa. Cerca de la parte del medio encontramos un círculo en rojo. Dentro encontramos un puntito negro y hay unas letras que dicen Éfeso. Si alcanzamos a darnos cuenta, hermanos, en este mapa, la parte de aquí abajo, estamos hablando de Egipto. Después encontramos lo que es ahí la zona de desierto y encontramos a Jerusalén. De ahí encontramos, hermanos, las regiones de Siria, encontramos la isla de Chipre, encontramos lo que es la región de Asia Menor y en ese lugar de Asia Menor se encuentra Éfeso, que el apóstol Pablo estuvo ahí al final de su segundo viaje misionero y cuando inicia el tercer viaje misionero Pablo decide estar con ellos algún tiempo. Estamos hablando cerca de 2 años, hermanos, cerca de 3 años, así lo han mencionado algunos comentaristas. Entonces, hermanos, encontramos que Pablo conocía muy bien a los hermanos allá en Éfeso. Y pues bueno, esa es más o menos para que podamos, la región, para que podamos darnos una idea de dónde se encontraba el apóstol Pablo. Y pues bueno, el saludo no concluye ahí. El apóstol Pablo dice, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Las palabras, hermanos, gracia y paz, del griego charis e irene, aparecían juntas en el Nuevo Testamento, aparecían juntas de nuevo cerca del final de la carta, en los versículos 23 y versículos 24 del capítulo 6, y aparecen por separado durante lo que Pablo está escribiendo esta carta, los 6 capítulos. Entonces son palabras que debemos de estar familiarizados. La palabra gracia, ese don no merecido, ese regalo de nuestro Dios, y la palabra paz, que es una palabra, hermanos, que todos anhelamos, la paz, y el Señor Jesucristo vino a dárnosla, y no la da como el mundo la da, sino la da de una manera especial, poniendo paz en el corazón, paz en nuestra mente, y sobre todo, hermanos, paz cuando tenemos una buena relación con nuestro Dios. Cada palabra, hermanos, de esta carta está cargada con un significado espiritual. Los lectores de Pablo, hermanos, habían sido ya salvos por la gracia de Dios, su favor inmerecido para con los perdidos, con nosotros los pecadores, pero ahora necesitaban fuerza de parte de Dios para hacer frente a los problemas, a las penalidades, al dolor de la vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo desea aquí para cada uno de sus lectores: paz, que significa un espíritu en reposo ante las situaciones cambiantes de la vida. Así que, hermanos, estamos hablando de que Pablo en el primer siglo escribe para los hermanos que están en Éfeso y está deseando gracia y paz para cada uno de ellos. Pero ahora sí, hermanos, después de la salutación, después del saludo que Pablo hace, o la breve introducción, ahora sí viene el mensaje que el apóstol Pablo quiere compartir con los hermanos que están allá en Éfeso. Y dice el versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Vuelvo a hacer mención de esta palabra, en Cristo. La palabra, hermanos, bendito, viene del griego eulogetos, significa alabar, hablar bien de alguien, digno de adoración o alabanza. Es un término, hermanos, que es aplicable solamente a nuestro Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el único, hermanos, quien es digno de alabanza, el único quien es digno de adoración. Así que, hermanos, Pablo está iniciando con esta hermosa frase y la vamos a encontrar, hermanos, refiriéndose de parte de Pablo hacia nuestro Dios como Padre. Y fíjense, hermanos, es un término que Pablo va a estar mencionando, por ejemplo, en el 1.17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él.
Pablo vuelve a hacer mención de nuestro Dios como Padre de gloria. Ahora, en el 2:18 dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre. Entonces, fíjense cómo Pablo está hablando mucho acerca del Padre y nos va a seguir hablando. En Efesios 3, en el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, es bien importante que nosotros podamos entender por qué el apóstol Pablo está haciendo este énfasis. En el 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. No lo tengo marcado aquí, pero quiero invitarle a que usted busque en su Biblia en el verso número 5, porque aquí encontramos el propósito de por qué Pablo habla mucho acerca del Padre, de Dios presentándolo como Padre. Dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Pablo está hablando que los hermanos en Éfeso se encontraban sin padre, que los hermanos que estaban allí en Éfeso no tenían padre y que Dios los iba a adoptar. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros podamos entender el lenguaje que Pablo está utilizando aquí. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 4:6, un Dios y Padre de todos, porque es capaz de recibirnos a todos, de amarnos a todos, de darnos herencia a todos a través de Jesucristo. Y pues fíjense, está hablando aquí Pablo acerca de nuestro Dios, que lo presenta como Padre de nuestro Señor Jesucristo, y Padre nuestro nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pablo está hablando, hermanos, acerca de bendiciones, pero no solamente bendiciones, está hablando de bendición espiritual. Fíjense qué importante es esto, pero no solamente de bendición espiritual, sino de toda bendición espiritual. Y ahora, si vamos, hermanos, midiendo así, no es lo mismo bendición o bendiciones que bendición espiritual. Y no es lo mismo bendición espiritual a toda bendición espiritual. Y tampoco es lo mismo, hermanos, bendición espiritual en los lugares celestiales. El apóstol Pablo va acomodando las palabras de un modo, hermanos, que va haciéndonos entender, junto con los hermanos en Éfeso, los santos y fieles, que, hermanos, hemos sido ricamente bendecidos, porque Dios nos da toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense, hermanos, lo precioso que está presentando el mensaje del apóstol Pablo aquí. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, hablar, hermanos, de toda bendición espiritual, tenemos que considerar algunas cosas. Porque dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, en el verso 32, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace una pregunta retórica, una pregunta para que podamos analizar, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Y aquí, hermanos, Dios nos está entregando toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, los lugares celestiales, hermanos, es algo que el apóstol Pablo va a abundar también, así como bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo menciona en bastantes pasajes. Los lugares celestiales, hermanos, Pablo también tiene mucho de qué hablarnos. En Efesios capítulo 2, en el verso 6, dice, juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, ¿dónde se encuentra Cristo en este momento? A la diestra del Padre. Y cuando Pablo dice que sea bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos bendijo con toda bendición espiritual, nos está diciendo, hermanos, que vamos a ser tan bendecidos como Cristo ha sido bendito. Así como Cristo, hermanos, tiene ese lugar especial, nosotros también lo tenemos en promesa. ¿De qué dependen las promesas? De poder cumplir los acuerdos que Dios ha hecho con nosotros. Una vida santa, una vida fiel, una vida sin pecado, una vida en obediencia a su palabra. Por eso, hermanos, dice aquí
hablando ahora en Colosenses 1:3, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando nos dice que nos ha sentado en los lugares celestiales, está hablando de trasladarnos al reino de su amado Hijo. Entonces, estamos hablando, hermanos, de que esos lugares celestiales a los cuales se refiere en Cristo, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Estamos hablando del reino de nuestro Señor Jesucristo, como dice Pablo en Colosenses, el reino de su amado Hijo, que es la iglesia de Cristo, en la cual nos encontramos nosotros hoy, hermanos, gracias a la voluntad, gracias a la misericordia de Dios, gracias al amor de Dios, de que hubo alguien, hermanos, con amor por la obediencia a la palabra de Dios y nos compartió el mensaje. Creímos a ese mensaje, nos arrepentimos, confesamos a Cristo como el Hijo de Dios y fuimos bautizados. Y hoy estamos aquí, hermanos, gracias a Él, formando parte del cuerpo de Cristo. Pero, hermanos, fíjense, lo que dice Pablo, vamos a ver más adelante, en el capítulo 1, en el verso 20 al 22, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es por eso que les preguntaba, ¿dónde está Cristo ahora? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cuando Pablo está hablando, hermanos, de toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, Pablo está diciendo que vamos a obtener toda la bendición espiritual de parte de Dios cuando nos encontremos en la iglesia, cuando nos encontremos en el reino de su amado Hijo, cuando nos encontremos en la iglesia, cuando estemos formando parte del cuerpo de Cristo. Y eso, hermanos, vamos a estar hablando mucho de eso en Efesios 1:3, en el 20, en el 2:6, en el 3:10 y en el 6:12. Que no se les olvide, si usted gusta tomar nota, adelante, porque eso nos va a ayudar mucho, hermanos, a comprender mejor la Escritura. Dice la Escritura, hermanos, en el verso número 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y esto es algo bien importante, porque Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Con el propósito de qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hablar, hermanos, de la palabra nos escogió. La palabra escogió viene del griego eklego, que significa seleccionar o elegir. Específicamente aquí, hermanos, significa ser escogido por Dios para salvación, por medio de la obediencia al Evangelio de Cristo. No estamos hablando de la elección de Dios aleatoriamente, o porque le caímos bien, o porque Dios nos quiera poner en un lugar privilegiado, sino que una vez que se nos predique el Evangelio, nosotros lo recibimos, nosotros creemos en ese mensaje, la palabra nos redarguye, nos arrepentimos de pecado, entendemos que solamente hay salvación a través de Cristo y lo confesamos como nuestro Salvador, somos bautizados y vivimos una vida en santidad. Por eso dice santos y fieles que se encuentran en Éfeso. Son hermanos que ya han sido convertidos, son hermanos que han sido escogidos por Dios a través de la predicación de Pablo, que estuvo allá mucho tiempo predicando para los hermanos. La palabra que Dios selecciona aquí para decir que nos escogió antes de la fundación del mundo, hermanos, es una palabra que no es una elección solamente de parte de Dios, sino que involucra también nuestro intelecto, nuestra voluntad y nuestra capacidad de decidir, de aceptar o de rechazar la palabra de Dios y la invitación a una vida santa y en fidelidad para Dios. Por eso dice aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En 2 de Tesalonicenses lo entendemos de esta manera, en el capítulo 2, verso 13 al 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Y fíjense, hermanos, cómo nos escogió, aquí lo dice de una manera muy clara, mediante santificación por el Espíritu, en la fe en la verdad. El verso 14 lo aclara más, el cual los llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si le queda duda de cómo nos escogió Dios, lea bien, por favor, 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14.
Raye su Biblia, póngalo ahí por un ladito para que cuando le pregunten, es que Dios te escogió a ti y a mí no. No, mira, ven, te voy a compartir de qué manera nos escoge a través del Evangelio. Por eso dice Pablo, debemos de dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Por eso dice Pablo en Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así, hermanos, así como Dios escogió a Israel con propósitos divinos, de acuerdo a lo que enseña ya Hechos 13, 17, y escogió a los apóstoles con propósitos, hermanos, de trabajo, con propósitos divinos, se les iba a dar las herramientas necesarias, Lucas 6:13, Juan 6:15, del 16 al 19, también Dios nos ha escogido a nosotros, hermanos, a Pablo y a todos nosotros, con el propósito de que fuéramos santos y sin mancha delante de nuestro Dios. El propósito, hermanos, los cristianos debemos de ser santos, de la palabra griega agios. La primera referencia que se hace a la condición delante de Dios de los que están en Cristo, y el segundo indica, hermanos, la condición moral a la que pertenece esta condición. Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Es lo que encontramos en 1 de Pedro 1:16. Pero, hermanos, la palabra sin mancha, esta palabra también es muy importante. Es una traducción del griego amomos y significa sin imperfección o estar libres de imperfección. No porque seamos perfectos nosotros, sino porque vamos buscando, hermanos, esa perfección. Y para que nos demos una idea, aquí nos dice más o menos como un animal para el sacrificio sin mancha ni arruga, de acuerdo a lo que enseñaba Dios en el Antiguo Testamento, cómo debían ser esos que se iban a entregar en sacrificio. En Levíticos 22:21 dice que los animales tenían que ser sin mancha, sin defecto. Y una comparación, hermanos, haciendo una analogía de esos corderos que se ofrecían a Dios, es Cristo nuestro Señor. De acuerdo a lo que enseña Juan en el capítulo 1, en el verso 29, puede buscarlo en su Biblia, Juan presenta a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era el único sacrificio que Dios iba a aceptar para poder perdonarnos a todos nosotros. Entonces, de esa manera entendemos que Cristo en su vida fue santo y fue sin mancha delante de Dios y delante de los hombres. Por eso fue el sacrificio que Dios acepta. Así que, hermanos, el propósito de que Dios nos haya escogido en Él, nos haya escogido a través del Evangelio, para que nosotros tomemos la decisión de servirle o no, desde antes de la fundación del mundo, lleva el propósito de que fuéramos santos y sin mancha. Y Pablo lo explica también en Colosenses, en el 1, 21 y 22, y dice, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjense cuál era nuestra condición. Éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras. Por eso cuando llega el Evangelio a nuestra vida, ese Evangelio va a taladrar nuestros pensamientos. Ese Evangelio, hermanos, va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a hacer arrepentirnos de nuestra mala vida. Por eso dice que si hemos sido escogidos de parte de Dios, no ha sido aleatoriamente, o una elección, hermanos, un favoritismo de parte de Dios, sino que hemos sido ahora hemos sido escogidos ahora a través del Evangelio, con el propósito de presentarnos santos y sin mancha delante de nuestro Dios. Qué gran labor tenemos, hermanos, por hacer en nuestra vida todavía. Que era el mensaje que Pablo quería presentar para los hermanos que se encontraban en Éfeso. Hermanos que se encontraban luchando con su carne, con su mente, con las tradiciones y con su misma religión, hermanos, que ellos habían profesado por mucho tiempo. Estaremos viendo un poco más del contexto en los versos que siguen y por qué los efesios tenían esa lucha y por qué, hermanos, ellos tuvieron que tener a Pablo por algún tiempo que les enseñara
hasta que ellos crecieran, hermanos, hasta que ellos maduraran como cristianos. Es por eso la importancia, hermanos, del estudio de la palabra de nuestro Dios. Espero, hermanos, que hasta aquí vamos a dejar la clase. Espero que usted me comprenda lo que quiero, lo que intento transmitir, y que sea de bendición y de edificación en su vida. Hasta aquí, hermanos, dejamos la clase. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Y el próximo domingo, hermanos, en punto de las 6 de la tarde, estaré compartiendo la continuación de estos versículos, del 5 en adelante. Que Dios les bendiga y gracias por su tiempo.